acerca de espectrofotometría y también explicación de la práctica 7. Vamos a iniciar con unos pequeños conceptos acerca de espectrofotometría. En este caso, uno de los equipos más utilizados que es el espectrofotómetro B visible, muy utilizado en el análisis físico-químico. En este caso tenemos este esquema de acá. Vemos una muestra contenida en una celda o cubeta, la cual a partir de un espectrofotómetro vamos a hacer incidir cierta radiación denominada como I0, y esa muestra va a absorber parte de la radiación incidente. Esa radiación que absorbió, parte va a ser transmitida, es decir, no absorbida, y parte va a ser reflejada, que también corresponde a esa cantidad de absorción no absorbida. En este caso, la reflexión ustedes lo pueden observar en algunos objetos, superficies sólidas por lo general, las cuales al estar en interacción con la luz solar, por ejemplo una manzana, absorben cierta cantidad de radiación solar, pero parte reflejada. Y esa parte reflejada es el color que nosotros observamos. Entonces es un poco más perceptivo. Por lo general, esta muestra que se utiliza en un espectrofotómetro va a estar en solución acuosa diluida. Esto para permitir medir cierta radiación transmitida y que toda la energía incidida no sea totalmente absorbida y que parte pueda ser determinada a partir del espectrofotómetro, del detector. También va a haber cierta parte de la energía no absorbida que se va a presentar, parte absorbida que va a ser presentada como fluorescencia. Este es un fenómeno también debido a que parte de los electrones que son excitados durante esa irradiación no, pues saltan de un orbital más bajo a uno más alto, y al regresar a su orbital original provocan o generan una longitud de onda característica que va a ser interactuada o percibida como un fenómeno de fluorescencia. Es decir, la misma muestra va a provocar cierta generación de luz, si lo quisieran ver así, que es ese fenómeno que ustedes logran observar en algunos objetos. Y vamos a tener ciertos compuestos o ciertos grupos funcionales que van a ser característicos, como los grupos nitro o los grupos azo, que van a absorber radiación lumínica, se van a excitar y van a presentar cierta coloración. Esto básicamente ayudado por la radiación solar, la energía lumínica proveniente del sol, que nosotros pues día a día estamos en contacto. Hay ciertos compuestos que vamos a observar, como los colorantes, los azocompuestos, que son muy característicos y ustedes ya los observaron probablemente en sus cursos anteriores, que verán que presentan ciertos colores característicos, y esto debido a esa interacción con la luz solar. Entonces, dependiendo el grupo funcional o la molécula, la estructura, sus grupos funcionales y sus grupos agregados, vamos a tener diferentes transiciones electrónicas. Vamos a tener que, por ejemplo, el etano tiene una transición característica de sigma a sigma excitado con una longitud de onda óptima o de absorbancia máxima de 135, en comparación que, por ejemplo, la acetona, que tiene una de 290 con una transición de N a pi excitado. Esto por lo general se puede transferir o se puede hacer una correspondencia con respecto a que si aumentamos la agregación de dobles enlaces o de enlaces que pueden ser fácilmente excitados, vamos a aumentar la longitud de onda óptima. Y es que si lo vemos en un diagrama de energía o de orbital, veremos que si tenemos esta comparación de etileno, butadieno y hexatrieno, por ejemplo, en la cual el etileno no tiene ninguna conjugación, mientras que el butadieno tiene una doble conjugación y el hexatrieno tiene una triple conjugación a partir de la misma estructura de etileno, veremos que la longitud de onda óptima aumenta porque
la energía disminuye. Entonces, recordemos el concepto de la teoría cuántica: a mayor longitud de onda, menor va a ser la energía. Es decir, la energía va a ser inversamente proporcional a la longitud de onda. Esto lo podemos ver también con las ondas de radio, por ejemplo, que son de una amplitud o longitud muy alta y son de muy baja energía, es decir, pues no interactúan con nuestros cuerpos. Sin embargo, rayos gamma o rayos X tienen longitudes de onda muy bajas y poseen muy alta energía. Entonces, si lo traducimos a transiciones electrónicas para poder excitar compuestos, vamos a tener que compuestos que tienen longitudes de onda muy bajas van a requerir una mayor energía para poder ser excitados. Entonces, por ejemplo, la luz solar, que se encuentra en el rango de UV visible, puede interactuar con objetos sólidos o algunos que se encuentran en soluciones acuosas y tienen la capacidad de poder ser excitados únicamente con esa energía suficiente que le da la luz solar. Vamos a tener otros compuestos como los colorantes. Este que observan acá tiene un grupo nitro y tiene una conjugación de sigma, enlace doble, enlace sigma, enlace doble, y así la conjugación. Y esta molécula va a presentar coloración básicamente al interactuar con la luz solar, debido a que a mayor sea la conjugación, mayor va a ser la longitud de onda óptima y menor va a ser la energía requerida para poder excitar los electrones de esta molécula y que pueda presentar coloración. Entonces, la coloración es el resultado de que sus electrones puedan ser excitados y se les denomina, recordemos, grupos cromóforos, al igual que los que observamos en esta primera diapositiva. Recordando un poco con eso de energías en el estado de transiciones electrónicas, a partir de los electrones que se encuentran en el orbital más alto ocupado hacia el orbital más bajo sin ocupar, del HOMO al LUMO. Recordemos, esto ocurre en la capa de valencia. Y dependiendo los compuestos que tengamos, así va a ser el tipo de transición electrónica. Entonces, por ejemplo, el del litio va a ocurrir distinto a que si fuera el del carbono o el del nitrógeno. Pues estos van a ocurrir de manera distinta y va a depender de su configuración electrónica. Entonces, recordemos estos conceptos de HOMO, LUMO. Entonces, para esto se utiliza un equipo denominado espectrofotómetro, que, si ya lo había mencionado antes, tenemos una luz, una fuente de luz. En este caso, los espectrofotómetros por lo general cuentan con una lámpara de tungsteno, la cual va a ser utilizada como una fuente de luz en este aparato. Se va a utilizar un colimador, que lo que va a hacer es concentrar la luz generada por esta lámpara, y el prisma lo que va a permitir es dividir esa luz en sus diferentes componentes, que son diferentes longitudes de onda. Luego pues tenemos un selector dentro del equipo que lo que va a hacer es únicamente deja pasar una de las longitudes de onda. Lo que va a hacer el espectrofotómetro, por ejemplo, es que elige primero 200 nanómetros, luego va con la siguiente, 201, luego va con la de 202 y así sucesivamente hasta la longitud de onda máxima que le hayamos programado para que nos mida absorbancia. Y esa longitud de onda, ese haz de determinada luz, de determinada longitud de onda, va a interactuar con la solución o la muestra problema, va a absorber radiación y parte va a ser transmitida, y esa transmitida va a ser medida o determinada a partir de un detector. El detector también lo que va a hacer es comparar la cantidad de luz irradiada al inicio con la transmitida y va a determinar la absorbancia a partir de una fracción de esos dos. Este es el equipo que por lo general encontramos en los laboratorios. En el de físico-química es uno de estos de Shimazu, y va a tener ciertas características. A veces vamos a tener unos que tienen esta característica de tener dos componentes para colocar la muestra. Una va a corresponder al blanco, que por lo general es el solvente sin el analito, y el otro va a ser el analito.
en solución con el mismo solvente. Entonces lo que vamos a permitir con este equipo, que es conocido como uno de AA o double beam, es comparar la radiación transmitida por el blanco y la transmitida por la solución. Y esto va a permitir medir la absorbancia de una mejor manera o una manera más rápida y más precisa con respecto a si tuviéramos el blanco. Esto pues se puede programar únicamente con esta pantalla del equipo o para mayor facilidad o comodidad utilizando una computadora conectada a este equipo, que nos permite una mayor configuración, una mayor capacidad para elegir ciertas configuraciones para la selección de las longitudes de onda que queremos, la longitud de paso también, de cuánto queremos que pase cada cierto tiempo, cuánto queremos que nos cambie el selector de longitud de onda para que nos mida la absorbancia y así permitir construir estos que se denominan espectros de absorción UV visible. Este, por ejemplo, es el espectro del diacuotetraminocobre 2, y nos midió la curva espectral para ese componente. Acá tenemos en el eje Y la absorbancia y en el eje X la longitud de onda. Y lo que hace el equipo es que da diferentes longitudes de onda. Digamos que esta luz empieza a parpadear y nos va a permitir dar primero una de 190, luego una de 191, luego una de 192 y así cada tiempo según la velocidad de barrido del equipo que esté programado hasta completar la longitud de onda máxima que hayamos programado. Entonces nos va a permitir medir la absorbancia de esa muestra. Y esta, por ejemplo, tiene una longitud de onda óptima cerca de 600 nanómetros, que es donde se encuentra una absorbancia de 1. Vamos a tener también estos fenómenos que se dan acá, que pareciera que tuviese una longitud de onda óptima cerca de los 190 nanómetros, pero estos fenómenos por lo general se dan debido a que la celda o el material de la celda interactúa con la luz incidida por esa muestra. Es decir, por ejemplo, si es de un polímero, el polímero puede que tenga una longitud de corte de más o menos 191 nanómetros y puede interferir con la medición de la muestra, absorbiendo toda la radiación que haya sido generada por la lámpara de tungsteno. Entonces, pues este espectro o esta simulación de el espectrofotómetro UV visible lo vamos a utilizar con un teléfono. En este caso vamos a utilizar la fuente de luz como la luz solar que tenemos disponible de forma pues, sencilla. Vamos a tener la muestra presente en una celda. En este caso pues, vamos a utilizar un vaso y vamos a medir esa absorción de luz a partir de nuestro teléfono. No vamos a poder medir el espectro, más sin embargo vamos a poder medir la absorbancia a una longitud de onda fija, que es como que si tuviéramos este espectro y estuviésemos midiendo únicamente a esta longitud, que estuvimos leyendo esta longitud. Y vamos a tener diferentes concentraciones, esta así, luego vamos a tener una de concentración más baja, luego otra de concentración más baja y otra de concentración más baja para poder medir esa absorbancia. En este caso vamos a utilizar el teléfono celular con una aplicación y vamos a determinar el valor G. En este caso, por ejemplo, tienen un blanco sin la muestra. Por lo general no se hace así, sino que se utiliza la celda con el solvente sin el analito y luego pues ya se procede a medir la absorbancia, en este caso el valor G de la muestra con el analito, el solvente con el analito. Entonces este es el ejemplo que vamos a utilizar basado en el artículo publicado por este autor, luego se los coloco en la descripción, en el cual pues mide la absorbancia de una muestra de colorante rojo ayura C, y tiene de fondo un color verde. En este caso pues permite medir los valores RGB con la aplicación. En este caso puede ser una aplicación de su preferencia
Y a partir de la preparación de varias muestras va a determinar una curva de calibración de los parámetros RGB. En este caso nosotros vamos a utilizar el valor G, porque vamos a utilizar un fondo verde, y vamos a medir la absorbancia a partir de ese valor G, preparando disoluciones de concentración conocida. Nosotros vamos a conocer la concentración. Entonces es importante que al hacer diluciones ustedes utilicen la ecuación C1V1 igual a C2V2, que es para preparar disoluciones. Esto pues ya lo conocen, y ahora vamos a saber o vamos a explicar por qué se utiliza un fondo verde si estamos utilizando soluciones de color rojo. Esto se debe debido a la teoría de los colores complementarios. En este caso pues se utiliza rojo, verde, porque son colores proporcionalmente complementarios. Si vemos acá, pues básicamente el verde y el rojo son colores complementarios, así como el amarillo y el violeta también son colores complementarios. Esto pues ya viene definido de acuerdo a ciertas reglas, no me voy a entrar en detalles. Y pues dependiendo el espectro de violeta rojo hasta rojo naranja, vamos a tener cierta determinación de la absorbancia dependiendo ese color complementario. Vamos a utilizar una medición de forma indirecta en vez de medir la absorbancia directa de la muestra. Vamos a utilizar con respecto a un fondo para ver cuánto se transfiere o se absorbe por la muestra, que no puede ser medido por el teléfono celular. Entonces vamos a utilizar esta teoría de los colores complementarios. Acá también hay otro esquema en donde podemos ver esa complementariedad entre el rojo y el verde, así como entre otros colores. Y esa es la explicación básica por la cual vamos a utilizar un fondo verde para esta medición del valor G de la solución que tenemos como problema. Entonces el experimento va a basarse en que preparamos 5 disoluciones, que son estas 5, y una de blanco, que es únicamente el solvente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos al integrante 1, el cual está midiendo el valor RGB del blanco, y luego va a medir el de la solución 1, solución 2, solución 3, solución 4 y solución 5. Entonces vamos a tener que utilizar la ecuación de absorbancia igual a el cologaritmo base 10 de el valor G de la muestra entre el valor G del blanco, que es el primero que medimos. Entonces esto pues lo vamos a repetir cada uno de los integrantes, esta medición. Acá tenemos al integrante 1, integrante 2, integrante 3, integrante 4. Puede haber un integrante 5 o pueden ser solo 3 personas. Y vamos a tener 3 repeticiones por persona de cada configuración que tenemos acá para completar 12 repeticiones por muestra. Entonces vamos a tener 12 para el blanco, 12 para la 1, 12 para la 2, hasta la 5. Y así es como vamos a tener nuestra toma de datos. Tomen en cuenta esta configuración. Esto va a ser únicamente correspondiente para determinar la curva de calibración. Recordemos, nosotros conocemos la concentración porque preparamos a partir de C1V1, conociendo la concentración del gotero, y vamos a medir la absorbancia. Entonces vamos a determinar los puntos de absorbancia y concentración, y a partir de algún software vamos a determinar la ecuación de calibración, que va a ser el parámetro de intercepto y la pendiente. Estos van a ser los dos parámetros que vamos a determinar, la ecuación de calibración. Y a partir de una transposición, recordemos que luego que ya tenemos la ecuación de calibración, lo que hacemos es ponerla en términos de la concentración. Acá he hecho un despeje para ponerla en términos de la concentración. Y al momento de que tengamos muestras de concentración desconocida, que en este caso van a ser los jugos, por ejemplo, nosotros
midamos la absorbancia y con esta ecuación determinemos la concentración de esa solución. Muy sencillo. Esto pues tiene mucha importancia o mucha relevancia a nivel de laboratorio industrial, en el análisis de calidad o de control de calidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos equipos como el espectrofotómetro, nosotros tendemos a validar métodos, que es preparar curvas de calibración, por lo general con equipos como el espectrofotómetro B visible, para medir ciertos analitos o ciertas sustancias en ciertas matrices. Pueden ser en alimentos, pueden ser para la medición o el monitoreo de ciertos parámetros ambientales, como la concentración, por ejemplo, de lo que estuve trabajando, que era el cromo 6 en agua, por ejemplo. Se utilizan estos métodos espectrofotométricos, o también pues, puede ser incluso para otras aplicaciones, como hay un ejemplo muy interesante que es el de la vitamina A. Vitamina A, que en este caso pues generalmente se fortifica en el azúcar. Entonces, para el control de calidad de la vitamina A en el azúcar, se preparan una curva de calibración de vitamina A estándar, es decir, de muy alta pureza y de concentración conocida. Se valida el método por el cual ustedes prepararon la vitamina A en cierto rango de concentración, porque esto también es importante. ¿Cuál es su R? Por lo general, un aceptable en control de calidad es de 0.99, y esta vitamina A pues se va a validar. El método de determinación de concentración de vitamina A en disolución acuosa, se va a preparar la curva de calibración, y esta curva de calibración, que va a ser de forma universal, nos va a permitir medir la concentración de soluciones de azúcar. Entonces, por ejemplo, ya cuando tenemos una solución, una muestra de una bolsa de azúcar, nosotros diluimos el azúcar en una solución y la medimos en el espectrofotómetro. Entonces, pues esta nos va a determinar una absorbancia, y utilizando la ecuación de calibración vamos a determinar la concentración. Entonces vean la aplicabilidad y la utilidad de estos métodos. Es casi que universal y se puede aplicar no solo para espectrofotómetros UV visibles, sino para otros equipos como el espectrofotómetro infrarrojo, el NIR, por ejemplo, que es de infrarrojo cercano, o también incluso para los de cromatografía líquida, cromatografía gaseosa. Es bastante amplio el estudio de curvas de calibración, y hay otros parámetros que también son muy utilizados, que les dejo de tarea para que investiguen, que son los de control de calidad, muy importantes para medir la confiabilidad de los datos estándares medidos a partir de nuestras concentraciones conocidas. Entonces, esto pues lo vamos a aplicar. Ya que tenemos la curva de calibración, vamos a tener 3 bebidas electrolíticas. En este caso tengo estas 3 elegidas. Y vamos a preparar diluciones de estas bebidas electrolíticas. Si las medimos solo así, es posible que nos dé una absorbancia muy alta, porque la concentración de estas pues está muy alta también. Y lo que vamos a hacer es preparar diluciones de estas bebidas en solución acuosa. Esta dilución también es de que la tengan en cuenta al momento de convertir hacia la concentración inicial de la disolución problema, que es el jugo concentrado. Y vamos a medir el RGB. En este caso, lo importante, recordemos que es el valor G de cada disolución. Y en este caso, ya que tenemos el valor G de cada disolución, vamos a medir la absorbancia. Vamos a medir 3 repeticiones por persona para tener 12 repeticiones por muestra. En este caso estoy contando 4 personas. Entonces, con esos valores de absorbancia que ya tenemos, vamos a determinar la concentración a partir de la curva de calibración que habíamos preparado. Recordemos que estos parámetros son casi que universales, porque son del método que nosotros estamos validando.
Y ya que tenemos estas muestras, pues podemos determinar su concentración muy fácilmente. Entonces, ahora para terminar, quiero preguntar, ¿será que los complejos metálicos absorben radiación UV visible? La respuesta es que sí. Y es que estos iones metálicos o metales, por lo general, pues se encuentran en disolución acuosa en forma de complejos, dependiendo de su estado de oxidación. Por ejemplo, los de titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, o cobalto. Los más conocidos son los de hierro, por ejemplo. Hay uno muy conocido que es el eh, tetracuo dihidroxihierro, que si no estoy mal es hierro OH2, H2O, 4 y tiene un estado de oxidación 2. Este es el complejo eh, tetracuo dihidroxihierro 2, que presenta una coloración verde en disolución acuosa. También podemos tener el hexaacuo trihidroxihierro 3, que presenta una coloración casi amarilla, muy conocida por esas coloraciones, el de estos complejos. Entonces, esa forma compleja que nosotros observamos en disolución acuosa, debido a su estado de oxidación y también a la característica de que sean metales de transición, les permiten absorber energía y verse reflejada como una coloración. Sin embargo, pues a diferencia de otros compuestos como los compuestos orgánicos, como los colorantes, las transiciones electrónicas van a darse en los orbitales D, como lo menciona este pequeño infograma o infografía. Entonces, pues acá les tengo un pequeño esquema. Recordemos que los metales de transición se encuentran en el bloque D, es decir, que tienen vacío o semivacío su orbital o sus orbitales D, mientras que, por ejemplo, el carbono y el oxígeno pertenecen al sp. Entonces, por lo general tenemos compuestos orgánicos que tienen conjugaciones sp, sp2, sp3 y van a presentar coloraciones que requieren un poco más de energía, a diferencia de los del bloque D. Entonces, ese bloque D, esos metales de transición, según su capa de valencia, recordemos, la capa de valencia es la que nosotros observamos en la tabla periódica, son la configuración electrónica que vemos de la cantidad de electrones que están llenos en esos orbitales, un poco recordando química 3. Y dependiendo de esa cantidad de electrones llenos en esa capa de valencia, así va a ser su coloración también. Y así va a ser su gap entre el HOMO y el LUMO, que va a ser en donde va a ocurrir la transición electrónica. Entonces, si lo tiene vacío, como el escandio, va a ser incoloro. Pero a diferencia del cromo, por ejemplo, que tiene 3 electrones, va a presentar una coloración violeta, porque tiene 3 electrones y uno de ellos, como lo observamos acá en el complejo de hexaacuocromo 3, uno de esos electrones va a saltar hacia el LUMO, como se observa acá. Entonces, esa diferencia en electrones llenos de los orbitales D va a presentar cierta gap de energía y así va a ser la coloración que va a presentar dependiendo de ese gap de energía. Y el zinc, por ejemplo, que tiene todos los electrones llenos, va a ser incoloro. Acá es de mencionar otro, el aluminio. Revisen su configuración electrónica, por favor, y verán cómo va a ser su gap de energía y verán que pues este es prácticamente incoloro, no tiene coloración. Y a pesar de que tenga un estado de oxidación de 3 más, como el hierro 3 o el cromo 3, por ejemplo, no va a presentar coloración en estado de complejo debido a ese gap de energía, que va a ser completamente distinto al de sus antecesores. Entonces esto es importante que ustedes lo conozcan porque es así como va a presentar cierta diferencia en la coloración. Entonces cuando se acompleja o cuando se ioniza y están presentes ciertos aniones van a presentar otras coloraciones distintas. Entonces, por ejemplo,
tenemos el ejemplo del cobre. Uy, qué feo eso. Tenemos el ejemplo del cobre. En solución, por lo general, un complejo de cobre es un azul o un color aqua, que nosotros es muy característico del cobre y es muy, muy bonito verlo en solución. Y por ejemplo, en sulfatos o en fosfatos, la intensidad de coloración va a ser distinta, así como la del un carbonato de cobre, por ejemplo, que va a ser eh, un verde, o el del hidróxido, que va a ser un azul intenso, eh, cuando está en cloruro, cuando está en bromuro, o en acetato de cobre, va a ser completamente distinta la coloración, dependiendo pues ese llenado y esa hibridación cuando están presentes otros iones con los cuales pues forma otro electrolito. Entonces, pues esto es importante que también lo conocieran y es importante para el estudio de compuestos en el espectrofotometría visible. Por lo general tenemos compuestos orgánicos en el estudio de ciertas industrias, pero en otras vamos a tener la presencia de metales, que es importante que lo conozcamos. Hasta aquí mi video y espero pues esto les pueda servir para su examen.